acompañando. Muchas gracias por estar viendo este Facebook Live de actualidad tributaria. Muchas disculpas porque empezamos un poquito tarde, tuvimos unos problemas técnicos, pero ya están todos resueltos. Mi nombre es Laura Muñoz. Hoy les estoy acompañando para guiar esta transmisión. Nuestra compañera Marjorie Valverde se encuentra de vacaciones, entonces le deseamos que la esté pasando muy bien, que disfrute mucho. Esta tarde vamos a hablar del tema de precios de transferencia. Y para explicarnos el tema y abordar las dudas que ustedes puedan tener, nos acompaña nuevamente el especialista en Derecho Tributario, Zaira Mora. Señora Zaira, muchas gracias por estar acá nuevamente, por recibirme. Y bueno, ahí vamos a hablar de precios de transferencia, ¿verdad? Buenas tardes, es un gusto compartir con ustedes y con quienes nos escuchan los temas tributarios y el tema de precios de transferencia, que es uno de las áreas en las que más trabajo, que por supuesto para mí es fascinante. Es un gusto poder compartir y ayudar a todos a comprender qué es este tema y cómo se debe manejar. Sí, muchísimas gracias, Zaira. Recordarles, ¿verdad?, que estamos transmitiendo en vivo, entonces si tienen alguna consulta nos pueden dejar su comentario. Igual si la ven, si lo están viendo después, porque claramente esto queda en nuestra página de Facebook, ¿verdad? Para cualquier consulta, para cualquier duda, lo pueden dejar ahí en los comentarios y nosotros vamos a estarlos resolviendo. Entonces, doña Zaira, bueno, empecemos con tal vez la más obvia, pero la más clara también. ¿Qué es un precio de transferencia? Ok, vamos a decir que un precio de transferencia es aquel valor por el cual las empresas o las personas transan una actividad o un servicio. Pongamos un ejemplo. Si usted es dueña de un inmueble y yo necesito alquilar una oficina y tenemos vinculación, el valor que yo le pago a usted por el arrendamiento de su oficina se va a considerar un precio de transferencia. Ese precio que yo le estoy pagando por poder tener la oficina se consideraría precio de transferencia porque existe una vinculación entre las dos personas o las dos empresas de las que se trata. Y cuando hablamos de vinculación, ¿cómo las establecemos? ¿Cómo identificamos? Cuando hablamos de vinculación, la ley nos da cuáles son los parámetros y qué vamos a entender por vinculación. El primer criterio que tenemos que tener claridad de la vinculación es el tema del capital. Es decir, si tenemos a una persona física o jurídica que posee capital accionario en una de las empresas, al menos en un 25%, y también posee capital accionario en otra, 1, 2, 3, las empresas que sean, se considera que existe una vinculación. Es decir, por tener capital social en las diferentes sociedades, ellas quedan vinculadas. Si se venden bienes o servicios entre ellas, existe un precio de transferencia. El segundo factor que vamos a considerar para decir que existe vinculación es el de control. Bueno, entonces, ¿cuándo existe control? Cuando tengo miembros de junta directiva, dice el reglamento que cuando tengo 5 o menos miembros de junta directiva que comparten el puesto, es decir, cuando al menos uno de la junta directiva forma parte de las juntas directivas de las diferentes sociedades. Y el tercero es el control, cuando lo que tengo son directivos en puestos gerenciales que están tomando decisiones acerca de la dirección de las empresas. Aquí es importante recordar que finalmente el estudio de precios de transferencia lo que permite entender es si las empresas, al darse precios de transferencia que se benefician entre ellas, provocan una erosión en el pago de los impuestos. Entonces, cuando hablamos de control, dirección, lo que estamos es previendo que estas personas o que estas empresas podrían pactar valores más bajos de lo usual para que sus empresas reciban un beneficio. Pero hacer esto provoca una disminución en el pago de los impuestos. Entonces, el Estado no va a perder dinero de impuestos porque nosotros seamos vinculados y decidamos pagar menos valor. Entonces, la vinculación establecida por la ley nos va a decir quiénes somos los que estamos vinculados y que por lo tanto tenemos que cuidarnos de que nuestros precios de transferencia estén de acuerdo a lo que la normativa permite. Y eso es lo que hablamos cuando hablamos de precio de mercado. Cuando hablamos de precio de mercado, efectivamente lo que estamos es identificando cuál es el valor usual en el mercado
por ese bien o por ese servicio que estamos pactando. Porque si somos vinculados, debemos procurar que nuestros precios de transferencia estén adecuados al valor de mercado. Entonces, si pongamos otra vez un ejemplo, yo doy arrendamiento de vehículos y arriendo el vehículo en $80 el día. A cualquiera que me venga a pedir un arrendamiento le voy a cobrar 80, pero llegó mi vinculada y le cobré 20. ¿Okay? Entonces, mi empresa está recibiendo menos ingreso de lo que el Estado espera, porque el Estado espera que cuando yo arriendo el vehículo lo arriendo en 80, igual que cualquier otro. El gasto de la empresa vinculada se espera que sea de 80 y no de 20, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre ahí? Tenemos que ir a buscar cuál es el precio de mercado. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado cuando se analizan estos valores, porque queda muy fácil el ejemplo que estoy poniendo de decir que es un precio, ¿verdad? Pero al hacer los estudios de precios de transferencia, no solo se analizan precios, sino que se analiza todo lo que la empresa realiza. Entonces podríamos estar no analizando un precio, sino analizando, por ejemplo, los márgenes de operación. Entonces no es tan fácil encontrar el valor del mercado, porque tengo que hacer un análisis de cómo opera realmente la empresa y no siempre voy a encontrar, por ejemplo, en el mercado local, los precios que necesito para poder hacer la comparación. Y entonces, ¿cuáles precios utilizo? ¿Okay? Cuando no logramos encontrar precios en el mercado, y miren, a veces me pasa que un cliente me dice, pero no puso los precios de mi competencia. Bueno, es que la competencia no tiene publicados los precios y no le puedo ir a tocar a la puerta y decirle, usted me prestaría su lista de precios, ¿verdad? Entonces tengo que ir a buscar otra forma de analizarlo. Esto a veces nos lleva a tener que utilizar lo que se conoce como bases de datos. Las bases de datos es un grupo de información que ha sido filtrada usualmente de empresas que tienen cotización en bolsa. Y como ellos cotizan en bolsa, están obligados a tener sus estados financieros auditados de manera pública. Entonces la base de datos me presenta los estados financieros de muchas empresas alrededor del mundo. Si yo no encuentro en el mercado local cómo encontrar cuál es ese valor que tengo que comparar, recurro a una base de datos. La base de datos me va a mostrar los estados financieros de empresas que se dedican a lo mismo, ¿verdad? Y el analista que esté haciendo el estudio debe de tener conocimiento técnico adecuado para poder encontrar dentro de esa gran base de datos de precios de transferencia cuáles serán aquellas que sí vamos a utilizar. ¿Cuáles vamos a utilizar? Aquellas que se parezcan por su cantidad de actividades, que se parezcan por el número de empleados, que se parezcan por la actividad que realizan, que las funciones o que los riesgos que ellas tienen sean similares. Entonces, cuando se usa una base de datos, sí hay que ser muy cuidadoso. Podríamos encontrar N cantidad de empresas y hay que empezar a filtrar cuál de ellas son las que se parecen, y con las que me quedan, con las que sí se parecen, hago el análisis y reviso y comparo lo que tienen nuestras empresas con lo que este sería el valor de mercado que me permite entender. Ok. Si una empresa tiene operaciones con una vinculada, pero entre ellas no se cobran, igual tienen que hacer el estudio o en este caso no. Es importante tener claridad de que no podemos o no debemos tener transacciones vinculadas sin un cobro. Yo la pregunta que siempre les hago a nuestros clientes y amigos es, ¿usted le daría ese servicio gratis a otra persona? Probablemente la respuesta es que no. O sea, nosotros vendemos nuestros bienes y servicios por determinado valor. Esto mismo se espera en una relación vinculada. ¿Cuál sería el problema? Que la administración tributaria nos fiscalice, se dé cuenta que existe una operación vinculada y que no se está cobrando, porque entonces es igual a decir que tenemos un valor fuera de mercado. Si en el mercado estaba en 80, yo la estoy dando en 0, y me podría aplicar la administración tributaria un ajuste para poder recobrar ella ese dinero que dejé de pagar cuando hice el estudio de precios de transferencia. Entonces, ¿quiénes están obligados a hacer el estudio? Su pregunta me da para hablarles de dos cosas. Están obligados a hacer el estudio de precios de transferencia cualquier contribuyente, persona física o persona jurídica, que tenga un precio de transferencia. Entonces, recordemos que el precio de transferencia era aquel valor que establecíamos cuando existía vinculación. Cualquiera que tenga precio de transferencia tiene la obligación de hacer el estudio de precios de transferencia.
El estudio de precios de transferencia lo que va a hacer es un análisis de la empresa, un análisis de la actividad y va a llegar a determinar si ese valor es o no es un valor adecuado. ¿Cómo se hace? Porque aquí lo que hacemos es aplicar métodos estadísticos, ¿verdad? Y entonces, la estadística me va a decir que yo debo de buscar una muestra de comparables, puedo tener diferentes tipos de comparables. Cuando ya yo los tengo, aplico la fórmula que me va a dar 4 rangos, ¿verdad? Entonces, pensemos en una mano. La estadística me va a dar 4 rangos y una mediana, ¿ok? Entonces aquí tengo el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y la mediana. La norma dice que yo, para tener un precio que esté dentro del rango, tengo que estar entre el segundo y el tercer cuartil. Si yo estoy trabajando y dando mis precios por acá, entonces estoy con un valor de mercado. Pero si estoy en los extremos, no es un valor de mercado y la administración podría hacerme un ajuste. El estudio de precios de transferencia concluye en ese análisis y determina si estoy o no estoy vendiendo con valores adecuados dentro de lo que se considera valor de mercado. Pero adicional al estudio de precios de transferencia existe otra cosa que se llama la declaración de precios de transferencia. A eso iba, sí. Sí. Que es diferente. La declaración no la tienen que presentar todos los que tienen precio de transferencia. Solamente la tienen que presentar los que han sido declarados como gran empresa territorial, gran contribuyente nacional o empresas que estén en zonas francas. Estos 3 siempre tendrán que hacer su estudio más la declaración. Los que no se consideren en este grupo, lo que van a tener que hacer es solamente el estudio de precios de transferencia y deben de resguardarlo porque cuando la administración tributaria lo solicite, tienen que poder entregarlo. Tienen que tener el estudio, pero no tienen que presentarlo obligatoriamente, digamos, como la declaración de renta. Correcto. El estudio de precios de transferencia es un informe, ¿verdad? El informe donde se hace todo el análisis de la empresa, decimos a qué se dedica, la analizamos desde sus funciones, le analizamos sus riesgos, analizamos su cadena de valor. Es un informe para la empresa que le permite además tomar decisiones acertadas respecto a su fiscalidad. Mientras que la declaración es similar a cuando presentamos la declaración del impuesto de renta, que lo que hacemos es declarar cómo fue nuestra operación. Entonces, el estudio lo tenemos que hacer todos los que tengamos vinculación. La declaración, solo estos 3 contribuyentes que les decía. ¿Y hay algún periodo, alguna fecha en la que se tiene que hacer esa declaración? Bueno, en Costa Rica tuvimos una resolución de la administración en la que decía que la declaración se debe presentar el 30 de junio de cada año. Sin embargo, fue suspendida, no se tuvo a tiempo el software para poder presentarla, hasta el momento continúa suspendida. Ya se ha indicado que se espera que para el próximo año se pueda retomar y ya empecemos todos a presentar la declaración nuevamente. Así que yo sí les recomiendo a quienes tienen precios de transferencia o quienes se dan cuenta que sí tienen una vinculación, que se revisen si de verdad ya están cumpliendo con la normativa, si han hecho sus estudios de precios de transferencia. Este es un trabajo arduo, es muy técnico y además toma tiempo. O sea, el estudio de precios de transferencia no lo podemos hacer en 2 días, en 2 semanas. Requiere una cantidad importante de tiempo, así que es importante que verifiquen si lo han hecho porque debemos irnos poniendo en orden para poder empezar a declarar. ¿Y quién es el profesional que hace sus estudios? Bueno, en Costa Rica no tenemos regulado que sea un profesional específico quien tenga que hacer las declaraciones. Sin embargo, lo que yo sí debo de decir y ser enfática en eso es que debe de ser alguien que tenga el conocimiento técnico, ¿verdad? El precio de transferencia es algo relativamente nuevo en Costa Rica. Tenemos regulación del 2003 para acá y fuertemente del 2013 para acá. Usualmente van a ser abogados, economistas, gente de finanzas quienes van a estar haciendo los estudios. Yo aprovecho para contarles que, por ejemplo, en nuestro despacho, nosotros lo que tenemos es conformado un grupo de profesionales, es decir, tenemos gente del área de economía, tenemos gente del área de finanzas y contabilidad y tenemos profesionales del área de derecho. Cada estudio de precios de transferencia que hacemos lleva el análisis de las 3 vertientes, entonces es un estudio muy robusto y no permite que ninguna de las aristas se nos salga.
No es que exista un profesional específico, pero sí hacer énfasis en el tema de que deben de conocer, que deben de saber. En Costa Rica no muchas firmas han invertido en la capacitación, pero sí deben de asegurarse de que la persona que lo vaya a hacer tenga el conocimiento técnico. En estos casos, licenciada, ¿estos estudios los puede hacer la misma empresa o el mismo profesional o necesariamente hay que contratar a alguien para que lo haga? Bueno, como la ley no establece quién tiene que hacerlo, perfectamente una empresa podría decidir hacer su propio estudio de precios de transferencia. Solamente 2 observaciones le haría yo a quien esté pensando hacerlo así. Uno es que debe de ser un estudio objetivo, ¿verdad? Sí. Porque si el estudio lleva una imparcialidad, o más bien si lleva una parcialidad, yo estoy inclinando la balanza hacia lo que a mí me conviene, ese estudio cuando sea analizado por la administración perfectamente podría ser rechazado y me van a decir el análisis no fue adecuado. Entonces sí es importante, si se va a hacer a lo interno, tener claridad que debe de hacerse con un enfoque completamente objetivo. Lo segundo es que en muchísimas ocasiones se hace necesario recurrir a la base de datos. Las bases de datos son realmente caras, ¿verdad? Uno no podría pagar una base de datos para hacer un estudio de precios de transferencia para la empresa. Es muy cara. Tendría mucho más sentido contratar a una firma que le haga el estudio y va a pagar muchísimo menos que lo que le costaría la base de datos. Entonces, usualmente es necesario buscar a un tercero para poder realizar el estudio de precios de transferencia, además de que les va a dar más certeza de que hay un ojo crítico y un ojo imparcial haciendo el análisis de las operaciones. Okay, perfecto. Una de las consultas que tenemos es ¿qué son los métodos de precios de transferencia? Sí, eso es muy importante. Cuando hablamos del estudio de precios de transferencia, como les decía que esto es algo muy técnico, una de las preguntas es ¿y cómo analizamos las operaciones? ¿Verdad? No es lo mismo un análisis de cuando tenemos un único precio que cuando somos empresas que se dedican a producir o cuando somos empresas que se dedican solo a revender o cuando lo que tenemos es simplemente operaciones vinculadas por temas de intangibles, lo que tengo es una marca y se la doy para que usted la explote. Entonces, hay diferentes formas de analizar los precios de transferencia dependiendo de la actividad que hagamos. Podemos encontrar métodos tradicionales, que el principal de ellos es el precio comparable no controlado, se conoce como el método COP por las siglas en inglés. Tenemos también el método de costo adicionado o el precio de reventa, que son los 3 métodos más viejitos que existen, son los más confiables, son los más seguros, pero son los que más trabajo provocan, ¿verdad? O sea, hay que dedicarle mucho tiempo. Luego tenemos otros como los que son ya de operaciones de margen neto transaccional, que son menos confiables, pero que igualmente pueden utilizarse. La organización, la OCDE, que es quien regula el tema de precios de transferencia a nivel internacional, ha recomendado que se utilicen los métodos siempre con esta jerarquía. Es decir, que uno debe de ir del método más seguro al método menos seguro en la medida que pueda aplicarse. Que eso es algo también que les pediría que tomen nota quienes están haciendo sus estudios o buscando quién los realicen. En muchas ocasiones las empresas que ofrecen el servicio no tienen claridad acerca de los métodos y entonces ofrecen los estudios de precios de transferencia haciendo uso solamente del método de margen neto transaccional, que es el método que está en la base de la pirámide de los métodos, pudiendo ser que se podría utilizar un método más seguro. Entonces es importante, digamos, la técnica en esto, que quien les vaya a realizar el estudio conozca con certeza cuáles son los métodos, en qué orden deben de aplicarse. Claro. No, definitivamente es un tema, como dice usted, bastante técnico y tiene varias cosas que uno no necesariamente domina, ¿verdad? Sí. Y no, en esos casos definitivamente les recomendamos, si necesitan asesoría, entonces pueden llamar acá a Actualidad Tributaria, el teléfono es 2248-4822 o pueden escribir al correo info@actualidadtributaria.com para cualquier consulta, para cualquier duda que tengan. Ya vemos que sí es importante hacerlo, es mejor hacerlo con un profesional que sepa. Y definitivamente yo creo que el estudio de ustedes va a ser bastante robusto. Bueno, se nos acaba el tiempo, pero licenciada, muchísimas gracias por sacar el espacio y por
aclararnos un montón de dudas y por introducirnos a este tema realmente bastante interesante. No, con muchísimo gusto, siempre es un placer para mí compartir y hablar de impuestos y quedo a su disposición. Y a todos los que nos acompañaron, muchísimas gracias y la próxima semana tendremos otro tema interesantísimo acá en Actualidad Tributaria, entonces los invitamos a que nos acompañen. Hasta luego, muchas gracias.